le espera a Nicolás Maduro en los Estados Unidos? Los abogados nos han dicho que está fuerte, que no estemos tristes. Digo, que no estén tristes, que nosotros estamos bien. Somos unos luchadores. Digo, Nicolás, yo soy un luchador. Si alguien se está imaginando a Nicolás Maduro en una especie de arresto VIP, con una celda cómoda, aire acondicionado, llamadas ilimitadas, con mantita y Netflix para matar el tiempo, os aviso desde ya que está muy equivocado, porque la realidad es bastante más cutre y bastante más dura para el gorila bolivariano. La vida de Maduro entre rejas en Nueva York. Yo soy el presidente. Aislado en una celda de 3 metros de largo por 2 de ancho, con una cama metálica y un ventanuco, el exdictador venezolano solo puede salir 3 veces por semana a un pequeño patio y de noche chilla como un loco que está secuestrado por Estados Unidos. Sobre la orilla de la bahía de Nueva York se levanta un bloque gris de hormigón de 9 plantas. No tiene aspecto de cárcel clásica, parece más bien un edificio administrativo aburrido, uno de esos que no te paras a mirar 2 veces. Sin embargo, por dentro no hay precisamente oficinas, sino mucho miedo, desesperación, frustración e incluso resignación. Si algo seguro no hay son emociones positivas. Ese sitio se llama el Metropolitan Detention Center de Brooklyn y ahora mismo es la nueva residencia de Nicolás Maduro y de Cilia Flores mientras esperan su juicio en Nueva York. Digamos, su suite presidencial, versión penitenciaria made in USA. Y ojo, porque el Metropolitan, llamémoslo así, no tiene precisamente que digamos fama de centro modelo, más bien todo lo contrario. Tiene fama de ser un infierno en la tierra, un lugar inhumano, una pesadilla. Abogados, jueces y exreclusos lo han descrito como un destino que no le deseas ni a tu peor enemigo. Bueno, salvo, por supuesto, que seas venezolano y que tu peor enemigo sea literalmente Nicolás Maduro Moros. Las acusaciones de supervisión inadecuada, agresiones desenfrenadas y falta de atención médica suficiente están respaldadas por un conjunto cada vez mayor de pruebas, con ciertos casos que son irrefutables. Y aquí viene la parte más turbia. Por el Metropolitan han pasado personajes de talla. Es el caso de Ghislaine Maxwell, la socia de Jeffrey Epstein. Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras recientemente indultado por Trump, o del rapero Sean Diddy Combs, acusado de tráfico sexual. Y amigos, las descripciones que han dado sobre cómo se vive ahí dentro son de película de terror. ¡Ojo, claro! Tampoco perdamos la perspectiva. Esto no tiene nada que ver con el helicoide ni con esos antros del terror donde Maduro ha castigado a cualquiera que se le cruzara en el camino. Sea como sea, está claro que esto no es precisamente un resort y además Maduro no está solo. En estos momentos, en este mismo centro, en el Metropolitan, esperando su juicio, está también Ismael El Mayo Zambada, el líder histórico del cártel de Sinaloa, arrestado en el año 2024. Son presos de alto riesgo, con los que la cosa empeora todavía más, porque a estos tipos no les dan un tratamiento ordinario, los mandan a una unidad especial, con más aislamiento, menos contacto, más soledad y en general más presión. Oficialmente esta unidad se llama la Unidad de Vivienda Especial. Extraoficialmente se la conoce como El Hoyo. Celdas minúsculas que fijan una rutina de cemento y silencio muy densa, donde las carencias y las restricciones son la norma, lo que afecta a todo: comidas, incomunicación o tratamiento. Y ojo, porque para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, tenéis que saber que hace unos años los propios presos del centro ganaron una demanda colectiva contra el director de la prisión. Fijaos. Acuerdo otorgaría $10 millones a encarcelados sin calefacción ni electricidad. El acuerdo tentativo pondría fin a una demanda presentada por detenidos que soportaron condiciones espantosas durante un apagón de una semana, durante un vórtice polar en el invierno de 2019. El Metropolitan se quedó una semana entera sin electricidad ni calefacción en pleno invierno en Nueva York. Circularon vídeos de presos golpeando las ventanas desesperados tras días a
temperaturas bajo cero y sin atención médica adecuada. Aquello terminó en una demanda colectiva por condiciones inhumanas y unos 10 millones de dólares de indemnización. Y amigos, no han cambiado mucho las cosas. Hoy habrá calefacción, pero seguimos hablando de un centro que lleva años padeciendo falta de personal, mucha degradación y condiciones complicadas, incluso de violencia interior. Sin ir más lejos, en 2024 la justicia estadounidense presentó cargos por asesinato y otros delitos violentos contra varios reclusos. Pues bien, según datos oficiales, ahora mismo hay alrededor de 1.336 presos entre esos muros. Y sí, uno de ellos es Maduro, otro es Cilia, quienes probablemente nunca se hubieran imaginado estar en un sitio semejante. Así que sí, Maduro puede salir sonriendo en las fotos, pero la verdad, en los vídeos donde no sabe que le están grabando, su cara es completamente diferente. Porque una cosa es posar, sonreír, decir Happy New Year, y otra asumir tu nueva realidad, que te quedan muchos años, incluso quizás toda tu vida en estas mismas condiciones. Así que no es extraño que ya estén diciendo que Maduro puede estar atravesando algún cuadro depresivo. Como para no, menudo giro dado su vida en tan poco tiempo. Maduro pide desde su celda en Nueva York ser beneficiado de la amnistía que se debate en Venezuela. Pero amigos, la cuestión es que todo esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué pasará con Nicolás Maduro? ¿Podrá escaquearse de esta? Pues la verdad, las cosas para él no pintan bien. Mi nombre es presidente Nicolás Maduro Moros. Soy presidente de la República de Venezuela y estoy secuestrado desde el sábado 3 de enero. Fui capturado en mi casa en Caracas, Venezuela. Me considero prisionero de guerra. Queridos amigos, esta declaración no se tradujo por completo en la sala, interrumpiendo el juez a Maduro diciéndole que no era el momento para aquello. Tampoco aparece como tal en la transcripción oficial. Es una frase procedente de testigos periodistas que nos dice el relato que aspira a mantener. Sea como sea, justo en este punto de la historia entra el siguiente personaje clave, el cerebro de su defensa, su abogado. Maduro estuvo representado en la vista por Barry Pollack, el mismo abogado que defendió a Julian Assange. Pollack fue clave en la defensa de Assange, que fue acusado en Estados Unidos, bajo la ley de espionaje, por la publicación de documentos clasificados. Entonces, su estrategia se centró en impugnar la extraterritorialidad del caso y presionar al Departamento de Justicia hasta forzar un acuerdo que evitó la extradición y una condena de décadas. Así que no estamos hablando de un abogado cualquiera. Es un perfil de casos políticos y mediáticos y sobre todo se le considera un artista cerrando acuerdos. Por poner otro ejemplo, también representó a Martin Tancleff para ayudarlo a demostrar que fue condenado injustamente por asesinar a sus padres en Long Island tras pasar casi 18 años en prisión. Así que con semejante tiburón del lado del gorila, la verdadera pregunta que debemos hacernos es: ¿tiene Maduro alguna posibilidad real de escaparse de esta? ¿O estamos viendo el inicio de un túnel que terminará en una condena larguísima? Pero antes de seguir, muy rápidamente quiero invitarte al Club de la Visual Factory. Si te interesa el mundo de las finanzas, la inversión y proteger tus ahorros, de una forma completamente gratuita puedes unirte a nuestro club para recibir contenido educativo financiero cada semana. Al unirte, aprenderás el ABC de lo que todo el mundo debería saber sobre el mundo de la inversión. Puedes hacerlo en el enlace de los comentarios y en el código QR que ves en pantalla. Cuando te apuntes, recibirás un dossier donde te explicaremos de forma entendible y sencilla los conceptos de la inversión más esenciales de todos, que son los múltiplos o PER, que son los índices, los ETF, los derivados financieros, los fondos, el BPA, y luego cada semana recibirás materiales adicionales y análisis sobre lo que está pasando en los mercados para mantenerte informado. De exiliado a acusado. Amigos, 6 meses antes de mandar fuerzas para capturar a Nicolás Maduro, Trump todavía estaba en modo negociador. No estaba en modo te vamos a derrocar, has cometido crímenes de lesa humanidad, ni mucho menos en vamos a salvar la democracia venezolana. No, estaba en modo mira, quiero que hagamos un trato. Me devuelves a los americanos que tienes presos, aceptas los vuelos de deportación, rompes con China, te portas bien
y vamos estudiando dónde te piras a vivir el resto de tu vida con todo el dinero que te has trincado. Y de hecho, así fue hasta el final. Hasta finales de diciembre, desde Washington, le dijeron al gorila: mira, pírate de aquí, vete a Turquía o a otro país que te acoja, pasa a un segundo plano, no molestes, deja Delci el sillón y disfruta de todo el dinero que te ha robado. Pero no, Maduro no se fió. Dijo no una y otra vez. Incluso no paraba de aparecer en vídeos bailando, cantando, lanzando mensajes de paz y amor en inglés. Bueno, ya sabemos cómo es el inglés de Maduro. Maduro from the street for the peace. Peace forever. No crazy war. Don't worry, be happy. La 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 la. Don't worry, be happy. Creo que ahí mezcló dos canciones. El caso es que con todo eso iba viniendo a decir: oye, Trump, estate tranqui, no te preocupes, sé feliz. En fin, ya sabemos cómo terminó la cosa, con una visitilla de los Delta Force y una nueva residencia mucho menos agradable que la que tenía como presidente ocupa. Pero lo importante de todo esto no es eso, sino lo que le puede esperar a partir de ahora. Y para entenderlo, lo primero que tenemos que tener claro es de qué se le acusa. Se ha dicho que si es por ser el líder del cártel de los soles, que si es por ser un dictador, un corrupto, un asesino y muchas otras cosas. Sin embargo, amigos, la realidad es mucho más sencilla. Mucho más, ¿cómo deciros?, yankee. A Nicolás Maduro, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no le acusa de ser un dictador, ni de fraude electoral, ni de represión, ni de tener presos políticos, ni mucho menos de crímenes contra la humanidad. No, lo que Estados Unidos ha llevado ante el tribunal es otra cosa muy diferente. Según la acusación de 25 páginas que se remonta a hechos de 1999, parte del Estado venezolano habría funcionado durante años como una gran plataforma logística del narcotráfico. Pero vayamos por partes porque hay distintos cargos y es importante entender las diferencias. El primer cargo, y el más importante, es el de conspirar junto a Diosdado Cabello, que ya le conocéis todos, y Ramón Rodríguez Chacín, el predecesor de Diosdado a cargo del Ministerio del Interior, para fabricar y traficar con sustancias controladas. Vamos, drogas de toda la vida. A Maduro se le acusa de colaborar con las FARC colombianas, los cárteles mexicanos de Sinaloa y los Zetas y el Tren de Aragua, de origen venezolano. Hablamos de grupos narcotraficantes y del crimen organizado que tienen una cosa en común. Todos ellos están designados como grupos terroristas por Estados Unidos desde febrero de 2025. Además, también han acusado a Maduro de tener armas ilegales, sobre todo ametralladoras, para llevar a cabo toda esta conspiración. Y diréis, ¿esto de las armas no es un poco raro? ¿Que otro país te acuse de tener ciertas armas en tu casa de Caracas? Suena raro, ¿no te parece? Pues bien, esto tiene un sentido. Se hace para endurecer las condenas y reforzar la idea de que no estamos ante un delito financiero limpio, sino ante una auténtica conspiración criminal con músculo armado. Ahora bien, seguro que os preguntaréis, ¿y cómo colaboraron Maduro, Cabello y Chacín con estos grupos criminales según la Fiscalía de los Estados Unidos? Pues básicamente brindando cobertura policial y apoyo logístico a los cargamentos de droga a través de Venezuela, a sabiendas de que se dirigían a Estados Unidos. Algo que hizo de dos formas distintas. Antes de ser presidente, se le acusa de proporcionar pasaportes a narcotraficantes y dar cobertura diplomática a aviones usados por blanqueadores de dinero para repatriar las ganancias del narco desde México a Venezuela. La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Maduro de vender pasaportes diplomáticos a narcos en México. Y después, desde 2013, ya como presidente, le acusan directamente de permitir que el narcotráfico prosperase para su propio beneficio, el de los miembros de su régimen y el de su familia. De hecho, la Fiscalía estadounidense acusa a su esposa, Cilia, que fue presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos. E incluso, también, de otorgar pasos seguros a cargamentos de droga.
Maduro y sus coconspiradores han durante décadas colaborado con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo y se han apoyado en funcionarios corruptos de toda la región para distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos. Y esto no es todo. También se acusa al matrimonio Maduro-Flores de comandar bandas patrocinadas por el Estado y ordenar secuestros, palizas y asesinatos contra quienes les debían dinero de la droga. O simplemente contra cualquiera que dificultase las operaciones de tráfico de drogas que ellos facilitaban. Ojo, que aquí no se libra ni Nicolásito, el hijo de Nicolás Maduro con su primera esposa, que también está encausado formalmente de conspirar junto a Héctor Rustenford Guerrero Flores, el líder del Tren de Aragua, y otras bandas criminales para importar, manufacturar y distribuir cocaína con la intención de introducirla a los Estados Unidos. Todos estos son delitos gravísimos, pero si os fijáis, entre todos los que acumula Maduro hay uno que no aparece, el de liderar el cártel de los soles. Eso simplemente ha desaparecido. Y aunque los cargos son serios, lo cierto es que no lo son tanto como se pensaba en un principio. Y eso, la verdad, ha llamado bastante la atención. Lo más llamativo es que la idea del cártel de los soles como un grupo real y organizado, que era lo que se decía hasta entonces, ha empezado a venirse abajo. Y ojo, no lo decimos nosotros, lo dijo el propio Departamento de Justicia apenas 72 horas después de apresar a Maduro. Los fiscales aún acusaron al señor Maduro de participar en una conspiración de narcotráfico, pero abandonaron la afirmación de que el cártel de los soles fuera una organización real. Y esto, amigos, es clave porque no hace falta demostrar que Maduro tocara la droga. No. Aquí no se acusa a Maduro de empalar paquetes y enviarlos a él mismo directamente, sino sobre todo de proteger y facilitar el tráfico de unas sustancias que acabarían en los Estados Unidos. Traducción: no se acusa a Maduro de ser un capo del narco, sino de ser un cómplice necesario, un facilitador esencial. Washington sostiene que utilizó infraestructuras del Estado venezolano como los aeropuertos, los puertos o las propias fuerzas de seguridad para facilitar ese tránsito de cocaína. Es decir, que basta con que la Fiscalía demuestre contactos entre el Estado venezolano y grupos narcos para que a Maduro le caiga la del pulpo. Vamos, que es casi imposible que se escape. Y bueno, más o menos ya está. El caso está deliberadamente acotado. Pero ojo, porque en sí mismo la acusación de tener lazos con los cárteles mexicanos o con los disidentes de las FARC sí es un palo para Maduro. ¿Por qué? Porque implica que el Departamento de Justicia puede aplicar una legislación más dura, concretamente una diseñada para combatir la financiación de organizaciones terroristas. Es decir, el terrorismo aquí funciona como conector jurídico, no como acusación política o moral. No habla de que Maduro sea un narcoterrorista. Quiere decir que sus acciones beneficiaban a grupos catalogados como terroristas y, consecuentemente, el tipo penal se agrava. Frío, legal y eficaz. Pero, amigos, todavía falta por responder una pregunta que seguramente a muchos os esté rondando la cabeza. ¿Por qué demonios puede Estados Unidos juzgar a Maduro? ¿Qué jurisdicción tiene sobre el presidente de otro país? Pues aquí está la clave de todo el caso. El Departamento de Justicia deja claro que juzgan a un individuo extranjero porque participó en una conspiración cuyo efecto directo era introducir drogas en el mercado de Estados Unidos. Los llamados puntos de conexión que usa el documento son muy claros. Eso es precisamente lo que permite aplicar la jurisdicción fuera del territorio yanqui. Ahora bien, con todo esto es una acusación muy light respecto a todo lo que Maduro representa políticamente. No entra en la represión interna, en los derechos humanos, en los presos políticos, ni en nada por el estilo. No, esta es una acusación pensada para ganar. Está construida para convertir a Maduro en un acusado federal procesable, con puntos de conexión que un juez de Nueva York puede aceptar sin meterse en un lodazal político. Algo así como encarcelar a Al Capone por fraude fiscal y no por su historial sanguinario. Y por eso la pregunta es, ¿qué le espera al sucesor de Chávez en el juicio? Pues bien, veámoslo. El destino de Maduro.
Uno de los puntos clave en todo esto va a ser, como ya os hemos dicho, el derecho penal extraterritorial. ¿Puede tener algún efecto que Maduro alegue que se le detuvo ilegalmente? Pues no, porque aquí entra en juego una sentencia del siglo XIX que es el auténtico corazón del caso. Hablamos de Kerr contra Illinois, un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que establece una regla tan simple como demoledora. No importa cómo llega el acusado al tribunal, importa que esté ahí. ¿Os acordáis de las películas del oeste, de los cazarrecompensas, que atrapaban a los villanos que estaban en busca y captura, los ataban con cuerdas y los llevaban hasta la cárcel del sheriff para cobrar la recompensa? Pues algo parecido. Aquí no importa cómo ha llegado el bigotudo a la celda, lo que importa es que esté en la celda. Así es como surge la doctrina Kerr-Frisbee. Según esta doctrina, la legalidad internacional o diplomática de la captura es irrelevante para el proceso penal interno. La ausencia de extradición, consentimiento del Estado afectado, en este caso Venezuela, o cooperación internacional no anula la jurisdicción. De tal forma que la ley penal estadounidense puede aplicarse extraterritorialmente cuando el acusado es presentado físicamente ante el tribunal. Vamos, que no importa absolutamente nada cómo fue detenido, sino los cargos que se le imputan y las pruebas que existen. Por supuesto, estamos hablando de los Estados Unidos, es decir, existe la presunción de inocencia. Habrá abogados, audiencias, traductores, plazos, recursos y garantías procesales. Pero no nos engañemos, estamos hablando de un enemigo de los Estados Unidos, de un tipo que lleva años en la diana de la DEA, de alguien acusado de conspiración cuando mandaba en un país implicado en tramas de narcos. Maduro no se va a librar. Lo más probable es que se enfrente a un proceso largo, a una condena durísima y a su cumplimiento en una prisión federal estadounidense, sin privilegios, sin tratos especiales y con condiciones de reclusión muy duras. ¿Queréis un ejemplo de lo que hablamos? Pues solo tenemos que echar un vistazo al caso del Chapo Guzmán, que en estos momentos se encuentra cumpliendo sentencia en la llamada Alcatraz de las Montañas Rocosas, la ADX Florence en Colorado. Una prisión de máxima seguridad en la que los presos llegan a pasar hasta 23 horas al día completamente solos, aislados, sin contacto humano, sin visitas normales, sin televisión, con comidas pasadas a través de una ranura que hay en la puerta. Para que os hagáis una idea, incluso si quieren hacer ejercicio, tienen que hacerlo en jaulas individuales al aire libre. Los privilegios son inexistentes y el aislamiento es total independientemente de quién sea el recluso. Y eso es lo que probablemente le espera a Maduro, una durísima cárcel sin ningún tipo de lujos o privilegios. Porque en Estados Unidos, la etiqueta de alto perfil no te convierte en VIP, ni te da derecho a comidas especiales, ni a suite privada en un módulo de lujo con televisión de 75 pulgadas. No, para nada. Hablamos de 20, 30 años o incluso cadena perpetua con regímenes de aislamiento severos y una vida carcelaria diseñada para quebrarte emocionalmente. ¿Y por qué lo tenemos tan claro? Porque no lo decimos nosotros, lo dice un precedente llamado Manuel Noriega. En diciembre de 1989, el entonces presidente George Bush padre ordenó la entrada de tropas estadounidenses en Panamá para capturar al dictador militar del país acusado de narcotráfico. El paralelismo con Maduro es de libro. Acusado formalmente de narco, capturado mediante una operación militar, trasladado a Estados Unidos sin autorización del Congreso y procesado en un tribunal federal. Noriega fue encausado por crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero. Se le acusaba de facilitar rutas de cocaína y de recibir millones del cártel de Medellín. Y su defensa utilizó exactamente los mismos argumentos que ahora se preparan para Maduro. Inmunidad de jefe de Estado, violación de la soberanía nacional, captura ilegal y delito político. Resultado, los tribunales rechazaron todos los argumentos. ¿Por qué? Porque dejaron bien claro que la inmunidad existe para proteger funciones diplomáticas, no para blindar delitos privados. El narcotráfico no es un acto político honorable a proteger, ni muchísimo menos, y la legalidad internacional de la captura es una cuestión política, no de la justicia. Noriega también intentó el argumento de «Oye, que me trajeron por la fuerza. Esto viola el derecho internacional, por tanto no hay jurisdicción». Y ahí es donde el tribunal básicamente
señaló a Kerr contra Illinois, como quien enseña el carnet en la discoteca y dijo «Next, siguiente», y así Noriega fue condenado a 40 años de prisión. Cumplió 17 en Miami y solo salió del sistema estadounidense para ser extraditado a Francia, donde fue condenado a otros 7 años de cárcel en 2010 por delitos vinculados al narcotráfico. No fue hasta el 2011 cuando los franceses accedieron a devolverlo a Panamá, donde se le acabó concediendo la prisión domiciliaria en 2017 debido a su mal estado de salud, lo cual era real porque falleció al poco tiempo. Amigos, ¿es este el futuro que le espera a Maduro? Solo el tiempo nos lo dirá. Lo que está claro es que ese marco que se aplicó a Noriega es exactamente el que ahora se le aplica a Maduro. ¿Qué treta intentará el experimentado abogado que le defiende? Todavía no lo sabemos. Es posible que intente negociar por la vía de la colaboración, que busque delatar a todo tipo de compinches o revelar todo tipo de secretos para conseguir quizás una reducción de la pena que no la absolución. Pero sea como sea, si algo está claro es que mensajes como este no funcionarán para el tribunal. El señor Maduro es el jefe de un Estado soberano y tiene derecho a los privilegios e inmunidades que conlleva dicho cargo. Pollack habla de inmunidad de jefe de Estado, pero también habla de problemas sobre la legalidad, de secuestro militar y anuncia una batería de mociones sustanciales. Pero hay un problema, todo eso ya lo pusieron antes sobre la mesa y no funcionó. Además, el caso de Maduro tiene una complicación añadida. Estados Unidos no le reconoce como presidente legítimo de Venezuela desde 2019, lo que debilita todavía más el argumento. Entonces, ¿ya está todo decidido? ¿Todas las cartas sobre la mesa? Pues la verdad, se antoja complicado que tenga una salida. Desde el punto de vista jurídico, el caso contra Maduro por conspiración parece bastante sólido porque basta con demostrar, podríamos decir, una relación casi indirecta. El caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, también fue por ahí, aunque como todos sabéis, este tuvo un poco más de suerte. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue juzgado en Estados Unidos por narcotráfico, armas y sobornos. La fiscalía habló de narcoestado, de más de 400 toneladas de cocaína, de corrupción sistémica, todo un figura que fue condenado a nada más y nada menos que a 45 años de prisión. Pero, para sorpresa de todos, fue indultado por Donald Trump. ¿Por qué? No precisamente por falta de pruebas, no porque fuera inocente, sino por puro cálculo político. El hombre al que indulté fue, si se puede comparar con nosotros, tratado como la administración Biden trató a un hombre llamado Trump. Fue un hombre perseguido de forma muy injusta. Era el líder del país. Entre gestiones de gente muy cercana, unas elecciones próximas en Honduras, una narrativa de persecución política y un Trump que, según dicen, vio reflejada su propia historia judicial en el caso, Juan Orlando se libró de una buena. Por cierto, como curiosidad, ¿quién pensáis que fue una de las voces que más intercedieron por Juan Orlando? Pues ni más ni menos que Roger Stone, alguien del entorno de más confianza de Trump, que es conocido por tener una guerra abierta contra María Corina, a la que acusa ni más ni menos que de haber sido una pieza clave para la consolidación del chavismo. Por ejemplo, según dice este tipo, porque María Corina votó a favor de la ley para el desarme y el control de armas del régimen. Para que os hagáis una idea del entorno tan peculiar que tiene Donald Trump. Pero volviendo al caso de Orlando, la pregunta es, ¿podría pasar lo mismo con Maduro? ¿Podría ser condenado a pasar el resto de su vida en prisión? Hoy parece tener todas las papeletas. En este vídeo queríamos repasar cómo vive hoy Maduro, cómo llegó hasta aquí, qué cargos pesan sobre él y por qué la condena parece casi segura. La pregunta es si Cilia conseguirá librarse total o parcialmente. ¿Vosotros qué pensáis? Dejadnos vuestra opinión aquí abajo en los comentarios. Es muy importante, si te ha gustado este vídeo, dale al botón de like y suscríbete a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Son pequeños gestos que nos ayudan un montón. Como siempre, gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.